Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en materia de periodo de permanencia de su titular. Por favor, senador Noé. Gracias. Honorable Asamblea, el pasado 21 de marzo de 2019, las y los integrantes del Senado de la República tuvimos a bien ratificar la designación de Sanjuana Martínez como directora general de Notimex. Sin embargo, 3 años después de su designación, se cuentan con diversos procedimientos judiciales y quejas en demasía por parte de personal que labora en la Agencia Mexicana de Noticias. Gracias a diversas pláticas que hemos tenido con empleados de la agencia, se ha hecho de nuestro conocimiento que la directora ha eliminado el contrato colectivo vigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, SUT Notimex, e iniciado el despido masivo de periodistas y trabajadores sin ningún argumento legal. En este sentido, ante el hostigamiento de la Dirección General de Notimex y la violación al contrato colectivo de trabajo, más el despido de más de 100 periodistas, incluidos 20 corresponsables extranjeros, el 21 de febrero de 2020, reitero, estalló una huelga en Notimex, sobre la cual han pasado más de 800 días sin resolución alguna, en medio de la pandemia, sin ingresos para el personal, en donde el 80% de las personas en huelga son mujeres y hombres, la mayoría trabajadores, periodistas o profesionales de la comunicación. Ellos están en huelga junto a sus compañeros administrativos, cometiendo los siguientes abusos a los derechos de las y los trabajadores. Desconoce la huelga asegurando que es ilegal, a pesar de que la autoridad laboral mexicana la declaró legalmente existente. Desconoce la representación sindical, a pesar de que fue validada ante las autoridades. Ha destacado no solo las resoluciones en materia laboral, sino lo ordenado, ha desacatado no solo las resoluciones en materia laboral, sino lo ordenado por el propio presidente López Obrador, quien le instruyó en diferentes momentos que resuelva el conflicto de manera inmediata. Sigue operando de manera alterna sin respetar la huelga ni en los ordenamientos de las autoridades o del propio órgano superior de Notimex que le mandató parar. Ha hecho una campaña enorme de difamación y criminalización hacia las y los trabajadores en huelga, acusándolos incluso de secuestro, robo y corrupción. Interpuso denuncias administrativas y penales contra la secretaria general del SUT Notimex, Adriana Urrea, por desvío de recursos, por uso ilegal del servicio público, para llevarla a la cárcel y evitar continuar con el movimiento de huelga por más de 800 días ya. Por otro lado, y no menos importante, es el destacar que los integrantes de la huelga han señalado que la directora de Notimex ha erogado más de 400 millones de pesos correspondientes a los presupuestos de 2020, 2021 y lo que va del 2022, sin que se traduzca en el envío de servicios informativos, tales como notas, reportajes, fotografías, documentales, entre otros, por lo que se desconoce en qué se ha erogado esos recursos ante la falta de rendición de cuentas y de transparencia por parte de la agencia. Por tanto, es de imperante necesidad que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita a la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, a una reunión de trabajo para que explique la situación de la agencia en los últimos 2 años de huelga que enfrenta Notimex. La huelga más larga en la historia de los medios de comunicación, la huelga que atañe y perjudica
a periodistas y trabajadores de la comunicación del Estado mexicano y que hoy sigue desatendida. Se debe de crear un mecanismo eficiente y que se garantice el adecuado desempeño de funciones de la Dirección General de la agencia, en el cual se tome en consideración que pueden ser removidos del cargo si violan la ley, como es el caso ahora. Asimismo, toda vez que las direcciones más recientes de Notimex no han sido eficientes, es viable modificar la legislación para reducir los daños en el cargo y solo para el caso de haber realizado una buena gestión, pensar en la reelección por una única ocasión. Es imperante que este Senado y Movimiento Ciudadano respalda este pronunciamiento, se pronuncie y condene esta huelga sin resolución. Por las periodistas y los periodistas mexicanos, estamos con ustedes y seguiremos alzando la voz. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Se turna a la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Ahora